Impacto de Maio. 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 25 años del periódico El Eslabón, que en realidad se cumplen en septiembre, pero bueno, resolvimos empezar a festejarlo con tiempo, para festejarlo muchas veces. Además porque son tiempos en los que entendemos que hay que promover encuentros, hay que refugiarse en los afectos, pero sobre todo charlar, pensar, escuchar, pensar juntos. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos el presidente que tenemos? Seguramente saben de la historia del Eslabón, pero la vamos a ir contando durante toda la tarde-noche, porque son 25 años, porque es un periódico, para nosotros un sentimiento que cuesta y mucho sostener, pero lo venimos haciendo, en este caso de manera semanal, en algún momento fue mensual, y como decíamos, nació en 2001 por estudiantes de comunicación. 99, estoy 25. Sobrevivimos a 2001. Por estudiantes de comunicación social como un trabajo, pero después, bueno, pasó a ser un medio de la ciudad, y estamos convencidos de que es un medio que tiene que persistir en el tiempo, porque no hay otro, o sí, hay algunos, pero no es el común de los medios de comunicación. En este primer panel, junto con Luciano Couso, Lucho, para nosotros, periodista, trabajador de prensa, licenciado en comunicación social en la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, compañero del Eslabón, de la cooperativa La Masa, también pasó por El Ciudadano y por la agencia Telam, que lamentablemente fue uno de los blancos elegidos por el gobierno de Javier Milei. Vamos a estar charlando con la con Eugenia Cosi, que es antropóloga también de la Universidad Nacional de Rosario, en este caso de filosofía, pero también investigadora del CONICET, y con un largo recorrido en cuestiones que hacen a la violencia, a la criminología, que también son temas que queremos charlar, y mucho, en este caso más que nada por no el gobierno nacional, o sí, pero también por el gobierno provincial. Y también está con nosotros Julio Intorbida, mucho más conocido como Frijota, un motoblogger, el primer motoblogger de la ciudad de Rosario, que a bordo de su moto, que anda por ahí descansando, con cámara, con celular, va registrando y en realidad visibilizando los barrios más castigados de nuestra ciudad. Seguramente lo habrán visto en las redes sociales, recorriendo con su moto y dando cuenta de pasillos, de comedores, de lugares que por ahí no tienen, hablando de los medios tradicionales, demasiada visibilización. La idea, Lucho, es de alguna manera ver en qué esquina, podemos decir, se encuentran, pensando también en el panel que va a venir después, el periodismo tradicional, que es el que todavía hacemos en papel, en el diario, en el semanario El Eslabón, pero también esto de los nuevos lenguajes, de las redes sociales, y con Euge pensar también, hablando de los barrios que recorre Jota, lo que pasa en estos lugares de nuestra ciudad. Exactamente, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. La idea de este panel, como me miran estos dos, no tienen ni idea cuál es la idea. Están asustados. Yo tampoco, así que no se hagan problema. No, la idea de este panel es, la habíamos puesto como título, ¿qué ves cuando me ves? La mirada de los medios de comunicación, pero no solo de los medios de comunicación, sobre los barrios populares. La idea justamente es que, además de yo voy a hacer una pequeña introducción, digamos, sobre algunas ideas de cómo los medios construyen sentido en relación a los barrios populares y a sus habitantes. Frijota, nacido y criado en Tablada y que vive en un barrio y que hoy cuenta como motoblogger, da una mirada, da una perspectiva distinta desde su lugar de qué es lo que pasa en los pasillos de los asentamientos, en las calles. O sea que es alguien que conoce, digamos, de qué se trata, desde su experiencia. Eugenia, que conoce desde su trayectoria de estudios, investigaciones
acerca del vínculo entre las y los jóvenes, el mundo del delito, o sea que es otra persona que sabe con su mirada académica, y yo, que soy periodista y no sé, pero no sé bien, digamos, porque un periodista tiene que no saber, porque ¿cuál es una de sus principales funciones? Hacer preguntas, exactamente, se supone que no sabe. Bueno, para arrancar, a ver, algunas ideas en relación a los medios. Venía pensando en los, no sé, en los últimos 15 o tal vez 20 años, la producción de noticias vinculadas a temas policiales y judiciales fue creciendo en el conjunto de noticias que presentan o de informaciones que producen los medios, tanto la tele, la radio o la TV. De hecho, el diario La Capital hace, no sé, 15 años tenía 2 páginas de policiales, que además estaban ubicadas, empezaban en la 35 para atrás, digamos, era como una sección medio marginal, no sé si 15 años, pero 20 seguro. Y hoy cuando uno entra a la web del diario La Capital y va al menú de secciones, la que aparece como primera no es ni ovación, ni deporte, ni política, ni información general, sino policiales, digamos. Bueno, a ver, digamos, ese proceso que se inició hace, no sé, por lo menos 15 o 20 años, en los últimos 10, ha tendido, por lo menos desde mi punto de vista, una sobrerepresentación de la cuestión de los temas policiales y judiciales dentro de los medios de comunicación, digamos, ¿no? Digo, esa sobrerepresentación fue de la mano del crecimiento o del aumento de la sensación de inseguridad o del sentimiento de inseguridad, que es diferente a la tasa de delito, de criminalidad que hay en un momento dado en determinada comunidad, digamos, ¿no? Incluso, tal vez hasta de forma autónoma, a las variaciones que tienen esas tasas de delito. Pensaba que uno de los canales de aire de la televisión de Rosario tiene, desde hace un par de años, un segmento dentro del noticiero al mediodía, que es el más visto de la ciudad, que se llama Videoteca de Robo, creo. Así. Que bueno, como el nombre lo indica, pasan videos de asaltos, digamos, ¿no? Y solo eso, digamos, ¿no? O sea que esto ya tiene que ver con el tratamiento, no solo sobre la cantidad de tiempo que se le dedica en los medios de comunicación, por lo menos en los tradicionales, a los temas vinculados a temas policiales, que es, me parece, la mirada preponderante o la dominante en relación a cómo los medios de comunicación piensan los barrios en la ciudad o las zonas periféricas, los territorios populares, digamos, ¿no? No es la única mirada, pero sí es casi exclusivamente, cuando uno piensa en Ludueña, en Tablada o en Empalme Granero y cómo los medios ven y construyen los sentidos sobre eso, piensa en noticias policiales, digamos. Insisto, no exclusivamente, por ahí liga algún club de barrio. Bueno, no, decía esto del noticiero este que tiene su segmento sobre videos de asaltos, digamos, ¿no? La contundencia que tiene eso, el aporte que hace a la construcción de esos territorios y cómo delimita, digamos, la mirada de los medios también, o esta mirada dominante por lo menos, termina delimitando los espacios de la ciudad, digamos, ¿no? Hay barrios inseguros, barrios que son peligrosos y otros que no lo son o que no lo son tantos, digamos. Generalmente ese tipo de noticias, ni siquiera son noticias, digamos, ¿no? Es la reproducción de un video con imágenes con mayor o menores niveles de violencia que por lo general muestran delitos comunes, digamos, el predatorio, que tienen que ver con el asalto para robar una cartera, un teléfono celular, con mayor o menor niveles de violencia. Lo único que lo acompaña son los comentarios de los presentadores de la noticia, que en general no esquivan un solo lugar común, digamos, todos los posibles, ¿no? Digamos, adjetivan cosas como, y esto a plena luz del día, digamos, ¿no? Como si hubiese alguna hora, no sé, mejor o peor para
la comisión de los delitos. O bueno, esto otro, que tiene que ver con la delimitación de los espacios de la ciudad, y esto pasó en el centro. Eso llama la atención, digamos. Si pasa por ahí en otro barrio, bueno, en Ludueña, en Empalme, no sería tan grave. Traje unos datos, digamos, a ver, a lo que voy es, me parece que la forma dominante, por lo menos en la que los medios tratan estas cuestiones, tienen que ver con generar esos sentidos de esto de la biblioteca de robo. Lo único que produce es miedo, fundamentalmente lo que produce es temor, digamos, ¿no? Uno ve eso y piensa que salir a la calle y te van a afanar casi seguro. En el 2018, fue unos datos que encontré, el Gobierno Nacional, creo que fue, hizo una encuesta de victimización, en la que el 27% de las personas que contestan la encuesta dicen que en sus hogares, ellos o algún familiar, algún miembro de su hogar, fueron víctimas de un delito. O sea que menos del 30% de la población fue víctima de un delito o algún familiar, algún conocido. Pero el INDEC publica ese año una encuesta sobre, esto eran la cantidad de delitos producidos, digamos, ¿no? Una encuesta sobre victimización, que es lo que mide es el temor que tenemos, digamos, a poder sufrir un delito. Y el 85% de las personas contestan que en el lugar donde viven tienen problemas de seguridad que son bastante o muy graves, ¿no? Es enorme la diferencia entre quienes sufrieron un delito o conocen a alguien que sufrió un delito y la sensación que tenemos que casi seguro que vamos a sufrir algún delito. Bueno, algunas otras cuestiones, para no hacerlo muy largo, a ver, tiene que ver también por ahí con la forma o el tratamiento que se hace de los medios, digo, ¿no? Esta cosa que decía de hablar de lugares peligrosos, de zonas calientes, de caracterizar, digamos, a quiénes son los que cometen delito, básicamente. Ahora me va a corregir seguramente Eugenia, pero hasta hace un tiempo, por lo menos, eran varones jóvenes de barrios populares, construidos, hay un texto muy interesante de Eugenia, como matables, después si querés lo podés explicar, digamos, ¿no? Pero construidos socialmente como matables, lo cual hace que también, como reacción de la sociedad, digo, me acordaba de las marchas de Rosario Sandra, la primera por lo menos, o una que fue muy masiva, que tenía que ver con 3 o 4 homicidios, uno había sido en ocasión de robo, que se habían producido adentro o cerca de los bulevares, digamos, ¿no? Y eso generó una conmoción porque son consideradas las víctimas como víctimas inocentes, ¿no? Víctimas inocentes claramente son todas las víctimas, pero hay algunas que están construidas socialmente como, bueno, seguro que andaban algo, se lo habrá buscado. A ver, y estas interpretaciones, esta construcción de sentido social tiene que ver en cierta medida, por supuesto que los medios no son del todo determinantes, pero sí ocupan o tienen un papel significativo en la construcción de las ideas de seguridad o de esta sensación o sentimiento de inseguridad con lo que vivimos, lo cual no quiere decir que inventen, digamos, ¿no? Lo que pasan. A ver, la tasa de homicidio que tiene Rosario es la que tiene Rosario, pero sí me parece que el tratamiento, que generalmente además son como casos aislados, que no buscan profundizar en los contextos, cuáles son las causas o determinaciones estructurales que producen mayores o menores niveles de criminalidad, cuando no aparecen otros elementos en juego que tengan que ver con el empleo, con la integración social, con la salud, con la educación pública vinculado, digo, a los niveles de producción de delitos de una sociedad en un determinado momento, me parece que son un combo que terminan justamente construyendo a estos malos, feos, sucios y malos, ubicados en determinados lugares, y que en definitiva, sea con intención, con dolo o sin dolo, terminan justificando determinados tipos de intervenciones oficiales o estatales en relación a los temas de seguridad pública, digamos, ¿no? Bueno, creo que lo estamos viendo ahora particularmente, pero no solamente con este gobierno, a partir de esta idea de mostrar dureza y ser inflexible y básicamente terminar
se está investigando, pero posiblemente torturando gente, digamos, para bajar, o sea, el Estado poniéndose, cometiendo prácticas ilegales, digamos, llevando adelante prácticas ilegales para combatir la ilegalidad. Me parece que los medios de comunicación, en cierta medida, contribuyen a justificar esta forma de endurecimiento, básicamente, digo, esta demagogia punitiva que el gobierno nacional expresa con mucha mayor contundencia y que anuncia como la militarización de la ciudad como una forma de terminar con esto, que por suerte son tan chantas que después en realidad no militarizaron nada, o más o menos. Pero bueno, de todas maneras, digo, no hay plata para militarizar, exactamente. Pero sí abonan, digo, esta idea, ¿no? De los malos, de quiénes son los malos, dónde están, y todo lo que vienen a hacerlo. Bueno, para abrir el juego, a ver si me ocurría para Eugenia, pero también puede ser para Jota, digo, en relación a esto, al discurso dominante de los medios de comunicación, a cómo ven a los barrios, a los habitantes de esas zonas populares. ¿Qué pasa con la percepción que tienen los propios pibes y pibas de los barrios en relación a estos discursos, digamos, ¿no? Si los confrontan, si los aceptan, si terminan afectándolos o no. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá en estos momentos en estos tiempos tan crueles que son cada vez más necesarios encontrarnos y poner el cuerpo sin mediaciones para generar comunidad, ¿no? Me parece que es cada vez más importante y más necesario. Intentando un poco tomar la pregunta que colocabas, yo más que de barrios populares siempre me interesó pensar el mundo del delito popular, ¿no? Que por supuesto que eso... que los barrios populares exceden el mundo del delito popular y el mundo del delito excede los sectores populares, ¿no? Porque hay criminalidad organizada en otros lugares si es lo que tenemos que pensar en términos de delito. Pero a mí siempre, hace varios años, me interesó estudiar, pensar el mundo del delito popular. Y ahí me interesa colocar la pregunta acerca de, bueno, ¿quiénes son los que hablan sobre el mundo del delito? Vos colocabas la cuestión de los medios de comunicación, pero a mí me interesa pensar también cómo el discurso académico construye esas explicaciones sobre el mundo del delito popular, sobre los pibes que cometen delito y demás. Y tomando qué relatos construyen esa cierta academia, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que hablan? Y eso que dicen se convierte como la verdad de lo que sucede y que después genera efectos, porque no son discursos que no generan impacto en formas de intervención, ¿no? Y un poco lo que traías en relación a la policía. Y ahí, por supuesto que los medios juegan su rol, pero a mí me interesa pensar en otros actores, por ejemplo, policías y sobre todo las burocracias penales, ¿no? ¿Qué dice el MPA cuando investiga sobre estos temas? Cómo produce información y un relato sobre lo que sucede. Y ese relato construido sobre lo que sucede se construye en la verdad de lo que sucede y luego vienen los académicos y las académicas y dicen lo que está pasando en Rosario es esto a partir de buscar noticias periodísticas, expedientes judiciales y partes policiales, ¿no? Y hay mucha academia que hace eso. En cambio, hay otra forma de intentar construir, de intentar entender qué es esto del delito popular, qué es esto de por qué los pibes, las pibas participan junto a otras actividades, porque no es solo la esfera social, no es solo el mundo del delito lo que va a aglutinar a muchos de estos jóvenes y de estas jóvenes, pero no hablan con ellos y con ellas para pensar lo que sucede, ¿no? Entonces, pero sí hay otra academia que sí lo hace, ¿no? Vos decías, bueno, que soy antropóloga. En realidad estudié abogacía, la abandoné y después sí me acerqué a la antropología. Creo que escapando un poco al discurso jurídico, ese discurso que construye verdad. Y la antropología siempre intenta pensar qué es lo que los actores dicen sobre sus prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice un pibe sobre lo que hace o lo que deja de hacer?
Y eso es un poco la etnografía, y hay una tradición etnográfica más reciente en Argentina, en los estudios sobre violencia y sectores populares y demás, pero en América Latina, en Brasil sobre todo, es una larga trayectoria. Y con ese sentido es que a mí lo que me interesaba era escuchar a los pibes. Y por supuesto que no es una tarea sencilla, que lleva muchísimo tiempo construir un lazo de confianza para que alguien te cuente su historia y te pregunte para qué vos querés contar esta historia, porque el trabajo que hacemos de ir y escuchar y preguntar es muy parecido al que hace la policía, los periodistas, ¿no? Y en esos años en donde yo realicé la investigación, que después terminó en el libro de Ladrones a Narco, que tiene que ver con contar 3 generaciones de pibes y cómo se fue cambiando el mundo del delito en los últimos años, sobre todo en un momento en donde el rubro narco empezó a ampliarse muchísimo más que antes, que aparecía más como un rubro residual. Y en ese andar conocí a un joven de mi edad, o sea que muy joven, que en el libro se llama Tatú, que él en su momento fue ladrón, pero después se acercó al evangelismo, lo abandonó y actualmente se desempeña como tatuador. Por supuesto que su nombre real no es Tatú, porque tiene que ver con preservar las identidades y la confidencialidad, pero él tenía una forma de presentarme cuando yo le decía, yo quiero conocer a otros pibes que me cuenten su historia, que me cuenten qué piensan sobre esto y demás. Él lo que decía, cuando me presentaba a otros para que yo pueda conversar con ellos y demás, me decía, ella viene a contar la historia realista del barrio. ¿No? ¿Y qué significa esto de contar la historia realista del barrio? Te dice, porque acá vienen muchos y cuentan y hablan, pero no nos escuchan lo que nosotros tenemos para decir de lo que nos pasa, de lo que no y demás, ¿no? Y ahí en ese momento había como esta idea de la sobrerepresentación, esta idea de cómo el mundo del delito está con esas imágenes tan fuertes que hay que poder atravesarlas para pensar los matices, la complejidad, lo bueno y lo malo de ese espacio social que además genera mucho sufrimiento para sí, para los pibes, para su familia, para el barrio, ¿no? Pero que al mismo tiempo genera otras cosas, ¿no? Y ahí aparecía, por ejemplo, una de las ideas de esta idea de guerra narco, ¿no? Y entonces que toda la violencia que sucedía en los barrios estaba relacionado con esta disputa por el mercado narco. Y los pibes que estaban ahí decían otra cosa, decían, no es solamente eso, los pibes se quieren hacer ver, y se quieren hacer ver con los materiales socialmente disponibles, o sea, qué materiales como sociedad nosotros les brindamos a estos pibes para que puedan construir reconocimiento, para que puedan sentirse respetados, ¿no? Y que además son materiales que se producen con el contexto social en donde estos jóvenes viven. La forma de construir masculinidad ligada a la demostración de un poder sobre otro no es algo que está solo presente en los barrios populares, ¿no? Entonces, por supuesto que esa investigación tiene ya algunos años, ahora estamos pensando en las pibas, ahí la veo a María, porque también hay ideas construidas sobre, el avance de las mujeres y el mundo del delito. Bueno, es tanto así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dicen las pibas sobre su participación en este espacio social que sí, que es hipermasculino, que es jerárquico y que genera tanto sufrimiento, ¿no? Y en esto de pensar la construcción de esa verdad, también lo podemos ver en los casos de cuando la que está involucrada es la propia policía, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vos hablabas de las víctimas inocentes. ¿Qué es lo que tienen que hacer las madres, las hermanas de los pibes muertos por la policía cuando además se producen en estos lugares, que es donde se producen estos hechos? Es construirlos como víctimas, porque no son socialmente víctimas, hay que producirlos como víctimas, ¿no? Entonces, por supuesto, los medios, pero sí, a mí me parece que lo que tenemos que poder problematizar es a quiénes escuchamos para entender lo que pasa. ¿A quiénes escuchamos para entender lo que pasa en Rosario? Porque si vamos a seguir escuchando a policías y a fiscales, vamos a seguir repitiendo las mismas recetas. Y perdón, ahora le abro a Jota. Justamente otra de las cuestiones es que el discurso de los medios, en buena medida, se retroalimenta con el de otros actores, digamos, del asunto, como la policía o el sistema penal, digamos, ¿no? Que son, en definitiva, las fuentes muchas veces de esa misma nota que se produce en los medios de comunicación y que dejan afuera las voces de los pibes de los barrios que nos muestra en video Jota. Te escuchamos. Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Diario El Eslabón por invitarme y retomando un poco lo que hablaba Euge, yo digo, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quiénes escuchamos? Veo que muchas veces
se dice que se tendría que escuchar a los pibes del barrio, que son los que viven y tienen la problemática, para de esa forma poder ayudarlos, de entenderlos. Bueno, hoy en día todo lo que se crea a través de un territorio todavía no muy recorrido, que es el territorio de las redes sociales, es el territorio de la web. Muchos portales, como estaban escuchando que hablan de noticias, hoy en día están brindando noticias, ¿no? Parecen simples noticias, pero cada portal de noticias son competitivos. Por lo tanto, lo que buscan es un contenido. El contenido tiene que ser de choque para que entre rápido al usuario. De esa forma, el usuario queda en un clickbait y vuelve a leerlo, lo vuelve a cliquear. Esto es todo un organismo que no está abierto para los pibes del barrio y a veces salen algunas cosas raras, se podría decir. ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Como algo raro, algo diferente, algo especial, algo que pasa que nunca ocurre, como un pibe aprendiendo a manejar las redes sociales. Un pibe porque yo me siento identificado de toda la gente que ustedes están hablando y diciendo, porque son chicos de los barrios que visito o de los barrios que he vivido o de donde estoy viviendo hoy tranquilamente. Por lo tanto, entiendo de que habría que ver bien de qué manera los títulos amarillistas ganan con todo esto. Porque de esta manera, si se tuviera la oportunidad de acceder a estas herramientas en el barrio, como es un celular, un video, el cual se llena de reproducciones, te terminás haciendo conocido, la gente te ayuda, te da una segunda oportunidad, te ponen en la mesa un montón de herramientas las cuales podés usarlas para ayudar a otras. Entonces es ahí donde vos te pones a pensar, ¿qué camino voy a tomar? ¿Qué es lo que voy a decidir hacer? ¿Voy a ser un youtuber, uno más? Uno que pasa por el barrio y muestra el contenido de impacto a veces de lo que pasa y miro para otro lado porque yo ya pude lograr salir de ahí, o le doy una oportunidad de mostrarles cómo un celular, una toma, una puesta en escena, porque es muchas veces lo que le muestro a los pibes que corren conmigo y muchos no lo entienden. Muchos no entienden por qué corro por los pasillos. Yo corro por los pasillos porque corro mi sueño. Y la verdad que atrás mío, cuando yo miro para atrás, vienen un montón. Y muchos asocian, está haciendo apología del delito. No, no, es según la perspectiva con lo que vos estés mirando, con tus ojos, cómo estás contaminado, cómo estás viendo todos los días en un video mío, cómo es la sociedad. De esa manera se podría trabajar con los mismos pibes del barrio. Yo trabajo todos los días haciendo un trabajo social, leyendo mis comentarios y viendo cómo estamos. ¿Entendés? Porque tanto comentarios buenos veo comentarios malos. Y la verdad que veo el pueblo a veces poniéndolo a pelear contra el pueblo. ¿Me entendés? Porque también las redes tienen la oportunidad de hacerte creer o ver lo que no está donde quiero que lo veas. Contame qué es un comentario malo, o qué es lo que te dicen los comentarios esos malos, digamos, del laburo que vos haces. Y desde que yo conocí a Alba y ayudé, mi primera vez que esa señora me hizo entender de que mi cámara y mi trabajo podía ser algo más que solamente un recorrido por el barrio, yo traté de, no sabiendo, ayudar, porque quería ir ayudando. De esa manera hice varios videos donde traté de ayudar a un barrio donde hoy en día se está ayudando, que es Villa Oculta. Hoy se pudo activar un decreto y en el barrio va a haber cloacas, va a haber luces. Esto ya se habló en el consejo, ya está aprobado. Y va a haber muchas mejoras, tanto cloacas, va a haber desmalezamiento, va a haber muchas cosas que no hubieran llegado nunca si no se hubieran mostrado en un video que se hizo viral corriendo con 1 millón de chicos al lado, mostrando lo que pasa desde la mano de alguien que no sabía todavía bien. Yo estoy experimentando este camino y la verdad que agradezco que la ciudad, que mucha gente de otras ciudades me tuvo en cuenta y me puso en el lugar que estoy hoy.
Yo hoy tomo la iniciativa de poder ayudar a estos pibes que vos ves en el barrio, que muchas veces son presa del delito por necesidad o por diferentes causas. La idea es poderle cambiar una realidad que viven diariamente los chicos con algo que no se ve, con un fenómeno, con alguien que pasa corriendo por los pasillos y después te plasma en las redes sociales un pasillo que estuvo toda tu vida delante de vos, que vos mismo lo pudiste haber corrido. Y vos te vas a ir a buscar otro pasillo, porque ya lo he visto en TikTok. Se despertó algo en Rosario que gracias a Dios tuve la oportunidad de ser el pionero de este movimiento que empezó, que ya no se va a parar. Esto ya no es Julio Intorvida. Esto es un movimiento, despertamos algo en Rosario. Fui el creador de algo que en mi ciudad no había y que es las ganas de crecer. Creo que los pibes han perdido la gana de tener una oportunidad, de salir adelante, de buscarla. Yo necesitaba esto para mi vida. Yo tengo 36 años y no puedo darme el lujo de empezar tranqui. Yo quería dedicarme a lo que estoy haciendo. Lo pensé mucho tiempo, desde el tiempo que estuve detenido. Y la verdad que todo ese tiempo para pensar y todo ese tiempo para recapacitar lo que había perdido me dio las herramientas de hoy ser un muchacho listo, un hombre preparado, teniendo mi familia, buscando el progreso y diciendo en cada video que hago, tratando de dejar siempre un mensaje de se puede, de si yo pude, ustedes pueden. ¿Qué es el...? Julio, ¿y qué es lo que vos te propusiste cuando empezaste? Cuando dijiste, bueno, me calzo una cámara, o empezaste con el celu seguramente, te subiste a la moto. ¿Qué querías mostrar o qué no querías mostrar de los barrios? Yo fui a buscar siempre, y lo sigo haciendo, lo bueno de los barrios. Yo voy y muestro lo real, lo apasionado del barrio, lo lindo, lo que no se tiene que perder, las costumbres, la humildad. Y eso es el contenido que yo voy y enfoco y siempre saco al aire. Después tengo de todo lo que me pasa en el camino desde que llego al barrio y me pongo a crear el contenido, hablando con los chicos, pasando por los lugares que ellos pasan siempre, que caminan para salir a la escuela, para volver. Y yo fluyo, yo voy y busco tratar de ser lo más auténtico posible, lo más natural. Es lo que fui a buscar siempre, lo bueno, lo natural, lo auténtico. Está bueno. Vos decías hoy que cuando llegaste dijiste, bueno, no puedo ir a ser youtuber que diga, ¿qué tal, amiguito de YouTube? Vengo. Y hablabas de contenidos de impacto, digamos. ¿Hay algo que vos decís, che, esto no lo quiero mostrar? ¿O qué es un contenido de impacto, digamos, no? Vos decías esto, bueno, quiero mostrar la parte buena del barrio, digamos, ¿no? Para el resto estamos los periodistas. Para mostrar la parte mala. ¿Qué es para vos un contenido de impacto? ¿Qué cosa vos decís, che, esto no lo mostraría, no quiero subirlo, no quiero que se vea? Y en todo caso, ¿por qué no? Si hay algo que no, vos decís, esto no lo quiero mostrar, o cuando te pones a editar, digamos, tu laburo. Obviamente que hay muchas cosas que a la hora de editar, tanto yo como mi equipo que se encuentra hoy presente, tratamos de tener el mayor tacto posible y delicadeza a la hora de mostrar el lugar donde voy y lo recorro y lo pienso seguir recorriendo siempre. O sea, por lo tanto, siempre vemos realmente lo que se tiene que mostrar y lo que no. Y muchas veces también omitimos mostrar más de lo que mostramos para tampoco entrar en una discordia, sino para mostrar de que se está haciendo algo mal, pero ser sutil. Y lo que yo creo que es el contenido de impacto que te hablo, no solamente habla desde una portada, la cual tranquilamente te lo podría decir parte de mi equipo, Malena, que es una imagen la cual te haga llamar la atención para entrar a ese video en YouTube o en el canal que estés transmitiendo, TikTok o lo que sea. Es una imagen la cual cuando vos la ves, la portada, ¿viste? Que te haga entrar. Bueno, ahí también tenés portadas de impacto, la cual vos decís, uy, ves a alguien mutilado en la foto. ¿Qué pasó? Vas a entrar, ¿me entendés? Después tenés los títulos de impacto.
mataron de 80 balazos a joven que salía de la estación de servicio. Vos la vas a ir a ver, tremendo, ¿entendés? ¿Qué pasó? Bueno, eso es. Y cuando vos buscás un clickbait, es cuando vos buscás un cierto momento en un minuto de tu video donde la gente vuelva a ver, vuelva para atrás para volver a ver esa parte. Bueno, la verdad, ¿se me está escuchando bien? Sí. Bueno, de esa manera se va creando un contenido. Por eso es que existen los títulos amarillistas, porque de esa manera se vende más, de esa manera se llega a más gente, de esa manera podés llegar a más. De esa manera yo fui entendiendo cómo se manejaban cuando Rosario estaba siendo azotado por los títulos y todo lo que pasaba. Yo estaba tratando de encontrarle la vuelta a todo esto y veía que los títulos amarillistas se alimentaban de Rosario, que los creadores de contenido estaban locos de venir a crear un contenido acá. Entonces ahí se fue mi mente para ese lado. ¿Por qué? Porque claro, era todo un negocio del otro lado, de un territorio que no conocemos, que es las redes sociales, la red cibernética, de la cual podés ganar dinero por publicidades, por muchas cosas, haciendo muchas cosas ahí. Y más si sos un creador de contenido, alguien viral. Yo busqué siempre posicionar mi música, porque yo empecé creando música. Fui músico hasta que me di cuenta de que haciendo música no llegaba a lograr lo que quería. ¿Mi música era buena? Sí, era buena. Lo que pasa es que vos siempre tenés que acceder a que alguien venga y te lleve la mitad de lo que vos vas a ganar para poder luego en algún momento hacerte. Yo salí con 36 años, te imaginás de que no estaba para que alguien... Si tuviera 18 le digo, dale. Pero no tengo esa edad. Por lo tanto dije, tengo que buscar otro camino para poder posicionar mi música y al mismo tiempo sacar los videos que tanto me gusta hacer, por los lugares que ando, los barrios que recorro, donde hago mis videoclips. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de que los videos me empezaron a hacer crecer tanto en suscriptores, en seguidores, en reproducciones. Y bueno, YouTube es una empresa que paga en dólares. Y si tu cuenta está monetizada, vos estás cobrando en dólares cada reproducción, cada suscriptor, cada gente que te comenta. Y al mismo tiempo entendés cómo es la gente que vos arrastrás. O sea, yo, toda la gente de Rosario, prácticamente. No toda, pero en la mayoría. Está bueno, sí, son bastante garcas los de YouTube, vamos a decir, porque tenés que ser, en realidad, estamos todos laburando para YouTube, de entrada gratis, tenés que hacer cosas muy buenas, digo, bueno, que tenga repercusión, como esto que vos decís, a partir de lo cual, digo, se monetiza y te llevas un mango. Pero bueno, somos como, hay millones de empleados de YouTube, ninguno en relación de dependencia. Pero entiendo lo que decís y lo que lograste, digamos, construyendo tus videos. Y me parece interesante también remarcar, que por eso yo te preguntaba esto del impacto, de los contenidos con impacto, digo, ¿cuáles son los límites? Vos decís, bueno, había una mirada amarillista, decía, che, Rosario es esto. Vos decís, bueno, esto yo no lo quiero hacer, digamos, que en definitiva, si querés, de alguna manera, el lenguaje sensacionalista viene también de la idea de los medios, del tratamiento de los temas vinculados con el delito o los barrios populares. Es interesante, yo también planteé, digo, bueno, a ver, che, yo quiero mostrar lo que pasa, pero hay determinadas cosas que no voy a hacer para conseguir un impacto y que la gente entre a ver mis videos. Santi, vos querías preguntar. Jota, te quería preguntar esto que hablábamos al principio y que de alguna manera le dio nombre a esta parte de la actividad que planeamos por los 25 años del Eslabón, que es como que ven cuando nos ven, bueno, ¿cómo se ven los pibes a sí mismos después de esta construcción del relato que hay del otro lado, de demonizar a cualquier pibe de barrio por la cara, por el color de piel, por la gorrita? ¿Cómo se ven ellos mismos ante esos otros ojos que los miran y los estigmatizan? La verdad que esa es una gran pregunta, justamente es algo que vengo abordando ahora hace poco, esos comentarios como de mis tatuajes, de los tatuajes que tengo en la cara. Como que de por llevar estos tatuajes, como que me merezco un cierto trato. O sea, y yo creo que hoy en día hay tatuadores, hay famosos con tatuajes, pero si se ve uno de los videos que yo saqué hace poco, que fue en Villa Banana, a mí me frenó un grupo de policial y
muchos de los comentarios que hizo la gente fue de que, y con esa cara, y con esos tatuajes que tenés, ¿cómo no esperás que te frenen? Entonces, es como que, imagínate cómo se puede sentir un pibe del barrio. Yo soy una persona que ya me preparé para recibir esos tipos de comentarios. Yo sé que de esa forma también llegan más comentarios, polémicas y todo. Hasta gente que te defiende y les empieza a comentar. Pero ¿cómo se siente un pibe del barrio? Un pibe que todavía no se pudo hacer reconocido por las redes sociales o de alguna forma buscar un estímulo de que diga, ¿qué me importa lo que me digan? ¿Entendés? No lo desmoralizás. Otra cosa que me pasó fue un periodista, a mí me hicieron una nota para Rosario 3 y salió una parte de la nota para la notera con un periodista. Y el periodista cuando empieza a hablar de mi nota dice, para FreeJ, el motoblogger, que supuestamente cambió. Cuando pudo haber usado más tacto y quedarse con el supuestamente, pero lo largó, lo sintió, fue libre. Está bien, perfecto, pero ¿qué impacto le das a un pibe que no esté preparado como yo? Yo lo tomé como, bueno, listo. Dijiste algo que no tendrías que haber dicho. Y es más, lo tengo ahí en mis destacadas de Instagram. No y te lo revelo ahora. También con esa cara, pibe, esos tatuajes. Pero yo creo que los chicos no solamente, por ejemplo, hablando los chicos de Villa Oculta, los cuales muchas veces no asisten a la escuela por no tener calzado, por ir a la escuela y que los otros compañeritos le digan que no son iguales, ¿me entendés? ¿Viste? Es todo como una preparación que se fue haciendo para que esta gente se quedara con esa forma de pensar. Lo que yo quiero hacer es que rompan con esa forma de sentirse excluidos. Porque yo hoy en día soy una persona que le genero a muchos como un rechazo, porque muchos pensaron que no iba a lograr mucho de lo que hasta el día de hoy logré. Y que lo que más logré es tener mi familia unida, en un techo, en una casa y bien, ¿me entendés? Que es lo que le recomiendo a todos los pibes, que la familia es lo primordial. Y si no nos ocupamos a veces de que esas familias tengan las herramientas que necesitan para mínimamente ir a la escuela. Vos fíjate que de lo que hablábamos recién era le estoy dando como una educación de lo que son las clases cibernéticas, pareciera. Le estoy dando como una indicación de cómo se maneja. Y vos fíjate que estoy hablando de educación. Estoy hablando de educación. Y con vos estoy hablando de educación, de los pibes del barrio, de cómo se sienten. Vos te das cuenta que entonces lo que falta es educación. Quizá lo que yo traté de adquirir en los 5 años que estuve en la cárcel. Hacerme sabio, una persona preparada para poder hoy en día por primera vez sentarme en una mesa a charlar con ustedes, como lo hice en otro momento con vos en la radio. Pero la idea es demostrarle de que como yo estoy sentado acá, podemos estar sentados en cualquier lado. Los pibes de los barrios, la gente que salimos y que tenemos ganas de tener otra realidad. Gente que muchas veces quizá transitamos un camino delictivo por otras herramientas que se nos iban cruzando, pero si se nos hubieran dado herramientas que verdaderamente nos hubieran hecho dar cuenta de que había otros caminos, yo creo que hubiera sido diferente. Yo ya hubiera estado repegado, viviendo en una casa en Miami. Papá. Olvídate. Che, bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por venir. Se fue llenando de a poquito el Refi, que es un lugar maravilloso. Tenemos un micrófono inalámbrico. La idea es que quien tenga ganas pregunte, aporte, diga lo que quiera. Ahí ya está, ahí se arrancó Estela. Vamos. Y digo Miami porque es un lugar inalcanzable, ¿viste? Muchas veces. Hola, hola. Bueno, vamos, Estela. Hola, bueno, primero felicitarlos por la actividad, me gusta mucho, felicitar al Eslabón por su aniversario. A Eugenia, bueno, a Lucho lo conozco de todo, yo soy del sindicato de prensa también.
A Eugenia he leído algunos de sus libros y a vos no te conocía y ahora te conozco y te voy a ir siguiendo. Y además lo que me parece maravilloso de lo que contás es tu lucha construyendo sentido, porque me parece a mí que es casi una lucha asimétrica con los medios de comunicación masivos y sobre todo pensemos que no son solo los de Rosario, porque acá los medios nacionales construyen una realidad y que la repiten los medios locales, sobre todo la televisión, que es la que tiene la televisión abierta, y también los cables, que son repetidoras de lo que dicen a nivel nacional los medios, y lo que dicen a nivel nacional los medios es que Rosario es más o menos la Medellín de Argentina, que los pibes chorro, porque a los chicos se los trata como los menores, la minoridad. Bueno, Eugenia de eso sabe un toco. Los que son negritos, marrones, de gorrita, y además la revictimización que se hace de los jóvenes. Me parece que por eso lo que vos planteás de contar el barrio desde otro lugar es muy valioso. Yo recuerdo que antes los medios de comunicación iban los móviles y demás a los barrios y eran recibidos o los esperaban. Hoy día, que aparezca un móvil es una situación compleja. Se piensa cómo se va, si se va con el logo del canal o no, porque la gente también se enoja con lo que están diciendo de ellos, con lo que dicen de su familia, con lo que estigmatizan a los chicos, a la familia, a los padres, con los apellidos, cuando dan nombres, cuando dan los apellidos de la gente que vive en los barrios. Hay un comportamiento de los medios que realmente es vergonzoso, y contra lo que cuesta mucho luchar, y lo tuyo es un camino, así que te felicito y bueno, gracias por esto, por haberlo conocido, Julio, gracias. Bueno, interesante lo que nos plantea Estela. En esto aparecen otras narrativas a través de otros medios, digamos, que no son los tradicionales, porque nadie va a poner un diario o un canal de tele, pero sí podés abrirte un canal de YouTube, laburarlo y hacerlo bien para que eso tenga alguna repercusión, pero es interesante pensar esto, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los medios, cómo era hace unos años ir con un móvil a cubrir algo a un determinado territorio y cómo es ahora, cuánto tiene que ver con la forma en que los medios cuentan esas realidades, digamos, ¿no? Y cómo las perciben los que viven ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vamos, sin miedo. Sí, estamos ya subutilizando a Cosi, así que dale. Vamos. No, yo quería hacerte una pregunta. Porque vos bien lo decís que es un territorio para muchos nuevo, el de las redes y demás. Quería preguntarte cómo habías aprendido a hacer lo que haces, ¿no? ¿Cómo hablabas de educación? Bueno, ¿cómo fue que aprendiste a hacer lo que haces? Si alguien te enseñó, si aprendiste solo, si alguien te ayudó. Yo, Euge, aprendí solo intentando hacer música. Ponía mis temas, hacía mis videos, trataba de encontrar un resultado. Muchas veces no había reproducciones y te la baja, como que vos decís, no sigo más en esto, no me lo ve nadie el video, ¿viste? Y bueno, la cuestión fue, ¿por qué no me lo veían los videos? ¿Qué es lo que faltaba? ¿Entendés? Y ahí tuve que empezar a tratar de entender un camino que quería tomar o era terminar en las manos de alguien que me dijera que por los tatuajes en la cara o los antecedentes que tenía se me pagara menos. Y yo siempre quise ser mi propio jefe. La verdad que siempre quise tener la oportunidad de crear mi propio destino. Y lo empecé a buscar en el momento que empecé a entender que las redes me podían dar una oportunidad, alguna forma. Entonces empecé a subir videos. Los subía en diferentes cuentas, intentaba. Fueron diferentes. Esto no pasó. El que dice, oh, qué suerte que tuvo. Sí, pasó que en este año pasó de la noche a la mañana. Fue así un pico cuando me pasé a hacer videos.
pero yo venía haciendo otros videos, yo venía intentando hacer, a veces hacía videos de risa, así como me iban saliendo, hacíamos TikTok en casa. Y bueno, fui probando los diferentes. Ahí tenés que ponerte a leer. O sea, tenés que ponerte a leer para qué sirven cada tema, cada cosa. Y fui transitándolo de una manera que me empezó a abrir puertas, me empezó a dejar entrar. Y al mismo tiempo descubrí muchas cosas. Yo no acabo de recorrer todo. Me falta, es ilimitado. Pero lo que sí aprendí es que se le puede enseñar de esa forma a los chicos a usarlas para que ellos mismos tomen una autoestima que sea a través de lo que ellos crean, que quizá yo soy un pibe común y corriente que vivo con lo justo, pero tengo el Instagram de alguien famoso. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y me considero un chico más del barrio. Bueno, de esa forma se le podría mostrar a los chicos que hagan eso como para salir adelante y también ayudarlos con lo que es el grooming, que muchas veces, como te lo dije, es un área re silenciosa y está muy, muy activa realmente porque las redes no somos nosotros lo único que nos estamos dando cuenta que sirve para muchas cosas. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Así vamos cerrando para que no se haga muy largo. Pueden preguntar igual. Sí. ¿Se escucha? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo vos te hiciste sabio, por decirlo de una manera, en la cárcel? Acá en esta escuela tengo un chico conocido que tiene 21 años ahora. Tengo un chico conocido que tiene 21 años ahora, que estuvo, tal vez tenga 22, 23 ya, que estuvo 2 o 3 años para poder recibirse y no se pudo recibir nunca más, con 2 o 3 materias pendientes. Entró en lo que en su momento dieron para terminar el título secundario, etcétera, etcétera. Bueno, pero cayó en un asalto, un atraco que hizo a mano armada. Gente le puso un arma para que vaya ahí. Y cayó acá preso en Rosario. Hace 2 años. Se recibió. Estuvo 3 años tratando de recibirse. El padre dijo, es lo mejor que le pudo haber pasado. Quiero que me digas cómo hiciste para hacerte sabio, qué posibilidades tenés. Yo leí algo parecido a lo que contás vos, no igual, de un tal Schocklender, que se recibió y tuvo 2 títulos universitarios en la cárcel. Me gustaría que comentes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que la mejor manera de hacerse sabio es empezar a darse cuenta de qué estás perdiendo. ¿Qué son las cosas a las cuales no le estás dando el valor? Y a mí me pasó, como usted bien dice, estando detenido, que empecé a pensar en lo que había perdido, que ya jamás iba a volver a recuperar, que era el tiempo. El tiempo, porque muchas veces la gente piensa que el dinero lo es todo, pero el dinero no es nada. El dinero vos lo generás con el tiempo que trabajaste para generar ese dinero. El tiempo no se recupera más, gente. El tiempo es único. Y por eso mismo yo empecé a darme cuenta de que esto era como un juego del internet, como un juego cibernético, era por niveles. Perdón, lo mío era, ¿qué posibilidades en la cárcel tenés de hacer eso? Y sí. Porque una es la religión, dice que la mayoría toma irse con los evangelistas o con lo que sea. Ahí se está mejor. Después se anotan en la secundaria, que vienen profesores. Bueno, eso es tan fácil así como se ve en algunos lados. En la cárcel, ¿qué posibilidades te dan para que vos desarrolles eso? No me refiero a tu esfuerzo, que lo entiendo perfectamente, sino a las posibilidades que tuviste. Bueno, hablando específicamente de las oportunidades que te brinda un complejo penitenciario, en el tiempo que yo estuve era más accesible. Hoy en día no hay oportunidades. Y cuando digo más accesible, es también algo muy difícil de adquirir.
uno tiene que tener buen comportamiento, conducta, concepto. Te tenés que hacer de confianza para que te saquen a los pasillos, tenés que caerle bien al celador para que te anoten los cursos, en las capacitaciones, en la salida a la escuela. Bueno, de esa manera uno se va ganando esas oportunidades, pero ya le digo, muchas veces queda como uno es, como uno se dirige hacia los demás y las oportunidades que puede llegar a recaudar. Por eso es como siempre le digo, es un juego de niveles donde uno se da cuenta de que cuanto más se pule, más puede tener otro trato con otra gente, hablando diferente. Y por eso es que vuelvo a lo que me habías dicho. Yo lo que busqué fue algo que me mejorara. Automáticamente me comporté para ganar mis estudios, de los estudios gané los pasillos de la cárcel y de la cárcel empecé a tomar los cursos de capacitación que más podía. Se me hizo rápido salir, salí con la escuela casi terminada, me faltaba un año más, cuarto y quinto. Lo hice el año pasado, ya sabía que iba a lograr todo con las redes sociales, pero ¿sabés por qué lo hice? Lo hice para dejarle el ejemplo a mi hijo de que había podido terminar, no estando en una situación de encierro, donde quizás se me hubiera hecho más fácil, si no salía a la calle y terminé cuarto y quinto en un año el año pasado. Bueno, nos están haciendo el universal gesto del redondeo. Le vamos a ir dando cierre a esta parte de la actividad, a este panel. Le vamos a agradecer mucho a la Euge, a Jota. Vamos a brindarle un gran aplauso. La verdad que estuvo buenísimo. Recordar que estamos celebrando los 25 años del periódico El Eslabón. ¡Vamos! ¡Viva el Eslabón! Y no hay manera de que no ande el Juane dando vueltas por ahí, así que también lo vamos a estar recordando durante toda la noche. Después va a haber música en vivo, va a estar tocando Garage, va a estar tocando Juan y Fabre y después el amigo Charlie Egg le va a meter punchi punchi hasta que dejen de arder las velas. Pero ahora vamos a darle inicio a esta segunda mesa. Nos acompañan Tomás Trapé, que es licenciado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. Dirige esta plataforma cultural que organiza charlas, presentaciones, pero también talleres, que se llama Encuentro Itinerante, y también es el conductor de Cabaret Voltaire, que se emite en el canal de YouTube Brindis TV, y también Leila Becha en las redes. Es politóloga, pero en este caso de la Universidad Nacional de Buenos Aires. A lo mejor nos puede explicar por qué es la única universidad del país que no tiene la N. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. También tiene un largo recorrido que por otros lugares pasó por Futurock, por la TV pública, y también anda con algunos emprendimientos en YouTube que después le vamos a estar consultando. Y el profe Vilki, Pablo Vilki, uno de los nuestros, teníamos que meter, compañero del periódico El Eslabón, de la cooperativa La Masa. Es docente en la carrera de letras y un montón de cosas más, así que también se lo vamos a ir preguntando a lo largo de la jornada. Pablo, no sé si querés arrancar vos, tiramos algunas puntas y después vamos charlando. Dale. Y la punta que quiero retomar es justamente los 25 años del Eslabón, que son 25 años de resistencia. El Eslabón nace en la calle, el Eslabón nace en los cortes de ruta, el Eslabón nace con los movimientos piqueteros, el Eslabón nace antes de la crisis de 2001, 98, 99, 2000, fueron años muy, muy duros. Y retomo lo que decía Eugenia de la mesa anterior, el tema de poner el cuerpo. El Eslabón nace poniendo el cuerpo y sin mediaciones. Pese a ser un medio, ¿no? El medio, media, pero sin mediaciones, porque estábamos en la calle
y porque, como siempre recuerda el compañero Manolo Robles, nosotros escribíamos con las manos tiznadas, con los dedos tiznados de quemar gomas. Íbamos, quemábamos gomas y volvíamos a escribir, así, unida y vuelta. Y como decía el compañero Lucho, bueno, lo que yo voy a hacer es demostrar que los periodistas no sabemos nada, pero en el mejor de los casos podemos encontrar preguntas que ni siquiera son buenas o malas, sino que preguntas que habiliten otras preguntas y otras reflexiones. En realidad, si algo puede llegar a saber un periodista, y creo que esto sí sucede en el Eslabón, es saber en qué lugar está, desde qué lugar escribe, y como también decía Eugenia en la mesa anterior, a quién y a quiénes escuchamos para escribir lo que escribimos. Y eso me parece que en estos 25 años, insisto, que son 25 años de resistencia, lo tenemos bien claro y lo vamos a seguir teniendo claro siempre, porque hemos tenido grandes ejemplos entre nosotros, entre los compañeros. Yo, más allá de lo que decía Santiago, de la cuestión de la academia, he aprendido mucho más de política y de la vida con mis compañeras y compañeros del Eslabón y de la masa, ¿no? Así que de eso se trata. Les agradezco mucho a ustedes poder estar aquí, a toda la gente que vino aquí a escucharnos, a Tomás y a Leila, que no los conocía personalmente, pero sí tuve la oportunidad hoy de charlar, y fue una charla muy productiva, y creo que las preguntas que yo tengo para hacer, ellos la van a saber hacer productivas, ¿no? Y la primera inquietud, el primer disparador que quería mencionar es nada más que surge de un recorrido que he venido haciendo. Yo dentro del Eslabón me dedico a la sección de noticias internacionales, o sea que esto que voy a decir incluye análisis, declaraciones, caracterizaciones de este gobierno. Me pregunto, no sé qué pensarán ustedes, que a algunos quizás sea una incapacidad personal, pero a veces cuesta caracterizar a este gobierno, ¿no? Pero yo veía, digo, esto es nada más que un relevamiento, que hay una serie de expresiones, de conceptos, de metáforas, de ideas que suelen reiterarse en esta desafiante tarea de caracterizar a este gobierno. ¿Qué digo? Seguimos en la resistencia, son 25 años de resistencia, y bueno, que venga Milei o el que sea no nos va a hacer temblar. El frío sí me está haciendo temblar, pero Milei realmente no es el caso, ¿no? Pero yendo a la pregunta concreta, al planteo concreto, yo veo que por un lado en esta caracterización del gobierno leo expresiones como nunca antes visto, ¿sí? Las habrán escuchado, nunca antes visto, sin precedentes, no hay antecedentes de algo así. Y esto vinculado además a otro campo semántico, a otros conceptos, tanto como un fenómeno, un experimento. Incluso escuché la expresión del director de un fondo de inversión, ¿no? Diciendo, es el experimento de un experimento.
¿no? Entonces, eso sería por un lado, ¿no? Que además tiene más complicaciones, ¿no? Digo, porque una cosa es el Milei personaje que distrae mucho la atención y que nos hace casi imposible decir, bueno, en cortina de humo los dejamos. Es muy difícil, a mí por lo menos me cuesta mucho. Y por otro lado es el contexto, o sea, el fenómeno social que le da contexto y que le da las condiciones de posibilidad a lo que estamos viviendo. Y cuando hablo de contexto, tenemos el contexto nacional y también un contexto global del avance de las derechas, cuya relación con el fenómeno Milei es también muy compleja. Entonces digo, por un lado tenemos esta cuestión de lo nuevo, que también, ahora que me escucho a mí mismo, digo, por un lado también está el problema de confundir lo nuevo con lo viejo, con un disfraz nuevo, o con lo extravagante, ¿no? O con el concepto que se usa con la palabra inglés de freak. Porque todos sabemos, y esto sí, quienes venimos de la academia, tenemos muy claro, porque se nos enseña, y creo que es así, que todo fenómeno social es una obviedad de esto, pero me parece que como para enmarcar la pregunta, que en todo fenómeno social hay continuidades y a la vez hay elementos disruptivos, ¿no? Sería como para organizar, pero digo, por un lado, lo nuevo, pero por otro lado, también se nos habla y se describe como una reiteración de algo que ya vivimos muchas veces, como una vez más de lo mismo, aunque con mayor intensidad, mayor velocidad, bueno, eso habrá que verlo. Un nuevo plan de ajuste, un nuevo plan de saqueo que no es tan nuevo, por ejemplo, uno de los tantos textos que ha plagiado Milei pertenece a Martínez de Oz. Milei hizo copiar y pegar con discursos de Martínez de Oz. Entonces, bueno, digo y les pregunto a los compañeros, a Tomás y a Leila, en principio, si les parece válida la pregunta, si lleva algo, o como dijo Marx, Groucho, si no les gusta tengo otras. Pero digo, ¿les parece que se puede analizar o cómo la ven? ¿Arranco yo? Hola, ¿cómo andan? No esperaba el pie, pero está bien. Qué frío que hace, Dios mío. Bueno, espero que el corazón esté abrigado por lo menos esta noche. Gracias por la invitación. Primero, feliz cumpleaños, feliz aniversario a la patria también. Yo la veo muy mal. No tengo muchas cosas para decir sobre Milei. Me parece que todas las caracterizaciones son adecuadas en la línea en la que hay una novedad y también hay una continuidad. Y me parece que la percepción social, cotidiana, particularmente de nuestra generación, es una percepción de hartazgo. Entonces, eso combina lo nuevo y lo viejo en este monstruo que digo, tiene mucha oscuridad y mucha crueldad. Entonces, venir de estos años de frustración y que esto sea una especie de confirmación de que lo que vivíamos no estaba bueno, habla de una etapa que requiere mucho más que solamente sorprenderse o ponerle nombre
o tratar de encontrar alguna categoría que lo pueda explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva lo que importa es lo que sigue, ¿no? Resistiremos como podamos, tendremos nuestras estrategias de supervivencia, de retaguardia, de cuidarse, de cuidar a los amigos, de cuidar a la familia, de cuidar a los viejos, de cuidar a los chicos. Pero me parece que lo que falta y el gran problema que hace que estemos tan deprimidos y tan tristes y no sabemos qué hacer y qué es lo que sigue es justamente eso, ¿no? Como la falta de un horizonte que en definitiva es lo que ellos venden bien, ¿no? O sea, más allá de la extravagancia, ver o hablar con jóvenes libertarios, además de lo similar que se me hace verme reflejada en algo que es espiritualmente muy similar a lo que yo vivía en los años dorados del kirchnerismo, me resuena en la clave de gente convencida de que hay otra Argentina posible, algo que a mí no me pasa. Y me parece que esa es como una de las principales derrotas que yo siento. Independientemente de la derrota electoral, que fue grave, que fue terrible, hay una derrota sobre la cultura política que nosotros tenemos. Y me parece importante remarcar esto, porque cuando uno piensa hijos de qué somos, de qué procesos políticos somos, particularmente yo tengo 28 años, no soy ni tan vieja ni tan joven, y lo que veo es que somos hijos de procesos políticos de muchísima politización, pero una politización bastante estética, ¿no? Bastante identitaria, si se quiere. Somos hijos del proceso que va desde el 2011, que empezamos a tensionar el voto joven. No voy a discutir si fue un gran acierto o un gran error, pero sí somos hijos de ese proceso, del 2011, 2015, primera derrota electoral, 2019, segunda derrota electoral, 2023, tercera derrota electoral, y de un proceso de politización que implicó particularmente no grandes transformaciones en términos económicos, sino principalmente transformaciones en términos identitarios, en políticas de identidad, en políticas de reconocimientos de derechos sociales. Y creo que eso empieza a tejer del otro lado una gran coalición que arranca con Macri, pero que hoy culmina acá, ¿no? Porque Macri sí, o sea, forma parte de este gobierno, fue el principal propulsor de Javier Milei, y que después se acompañó con una percepción de la construcción de poder que creo que nos ubica en un lugar como muy temeroso del poder. Entonces, si uno habla con Joe Dow, por ejemplo, uno de los principales armadores de Javier Milei desde el principio, no le tienen miedo al poder. Y nosotros durante más de 10 años estuvimos diciendo que el poder era malo, que el poder era concentrado en el poder económico, que el poder era corrupto en el poder judicial o que el poder estaba aislado en Cristina, que estaba sola y que había que cuidarla. ¿Qué imagen deja eso a una juventud que se regenera, ¿no? que abandona la minoría de edad, que se enfrenta a derrotas electorales y que además se enfrenta a derrotas profundamente políticas porque ese gran frente que en el 2011 ganó con el 54% de los votos, hoy podría sumar un 30% de los votos como con mucha suerte, con muchos aliados, con una coalición un poco más lavada que antes, con un candidato como Sergio Massa, que imagino que acá nadie votó completamente convencido de que el programa que planteaba para la Argentina era realmente transformador, sino como la mejor opción ante otro que claramente nos iba a llevar al desastre y nos va a llevar al desastre porque nadie puede dudar de eso. Pero sí esta forma de ver el poder como algo que no nos pertenece, que nunca nos termina de pertenecer, que siempre está en el otro, que siempre somos contraculturales, contra hegemonía, ¿no? ¿Y qué pasó durante nuestros mejores años? ¿Qué fuimos? ¿Qué consensos construimos? ¿Por qué fue tan fácil decir que no fueron 30.000? ¿Por qué fue tan fácil decir que las feministas se pasaron 3 pueblos? ¿Por qué es tan fácil denostar el matrimonio igualitario, los derechos que conquistamos? Creo que, en definitiva, lo que a nuestra generación le falta es como las ansias y la ambición de tomar el poder y que no sea solo una propuesta revolucionaria como la
la de nuestros revolucionarios, ¿no? La de los 70, pero después la de Néstor, sino más bien enfrentarse a ese poder que indiscutiblemente es inevitable, ¿no? Algún día vas a tomar el Estado y algún día tenés que hacer las transformaciones que dijiste que tenías que hacer, y eso tiene que ser irreversible. Eso es lo que es inevitable, que vos le cambies la vida a la gente. Y hoy estamos en una situación en la que quien decidió cambiarle la vida a la gente, para mal, con terror, con desempleo, sin plata en el bolsillo, es un gobierno que está preparado para ejercer ese poder. Entonces, cuando uno habla de resistencia, me parece que lo que termina sucediendo es que no es del todo consciente de lo que del poder que uno tiene, del poder que uno, en realidad, más que tener, tiene que construir para hacer no solo esa barrera de contención, no solo esa barrera de cuidado, de comunidad, de solidaridad, sino de transformación para la Argentina que queremos. A mí me preocupa mucho que nuestra generación, no sé, abrir Twitter y de repente ver a todos mis amigos tuiteando desesperados o subiendo fotos desesperados o indignados con cada cosa que hace este gobierno, como si la sola indignación sea una postura política. Como si marcar estéticamente que estoy en contra de este gobierno alcanzara para decir que se vaya este gobierno, para lograr que este gobierno termine. Democráticamente, compañeros, a menos que estén preparados para otra cosa, por ahora este gobierno tiene 4 años, le quedan mucho todavía, pero sí pensar específicamente qué vamos a hacer cuando volvamos. Porque si el costo de volver es juntarse con la UCR, que después hace que la UBA tenga presupuesto y las otras universidades no, yo pongo la atención ahí. Pongo la atención porque, en definitiva, me parece que la propuesta que hoy está haciendo el movimiento más grande de Occidente, que todavía sigue siéndolo, es ser la parte de la parte de la parte, que representa pura ideológicamente lo que fuimos, como con una nostalgia de lo que supimos ser, pero sin tener una ambición de ser el todo, que es lo que el peronismo nos ha enseñado a lo largo de la historia, ¿no? Y eso habilita que si nosotros radicalizamos por izquierda, bueno, ellos se pueden radicalizar por derecha, ¿no? Para representar todo lo que queda fuera de esto. Y eso termina con los nazis, qué sé yo, no sé, para poner un ejemplo, pero miren Europa, si no. Y creo fundamentalmente que hoy estamos en un contexto donde cualquiera puede ser oposición muy fácil. Es muy fácil ser oposición a este gobierno. Es lo más cómodo que tenemos. Es lo más cómodo sentarse en una banca de diputados y decir todo esto está mal, voto en contra, listo, subo el reel a TikTok. Básicamente le doy de comer a mi comunidad, le digo, esta es la línea y con eso alcanza. Pero después matan 3 lesbianas de Barracas y no tenemos nada que proponerle a la sociedad más que la tristeza y la desesperación por salir a la calle y pensar que te van a matar por lesbiana. ¿Y cuál es el programa de transformación de esas vidas? De esas vidas lesbianas pobres, ¿no? Porque no hay que olvidarse que vivían en un hotel familiar en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con toda la marginalidad que eso significa. Me preocupa que nuestra dirigencia no esté pensando cómo ponerle un freno a este programa de transformación radical en nuestras vidas en mera servidumbre. Me preocupa que nosotros no tengamos más opción que simplemente resistir. Me preocupa que nuestra generación esté llorando por los años de nuestra adolescencia, donde tocaba Manu Chao y éramos todos felices en la Plaza de Mayo, un 25 de mayo de 2010, festejando el bicentenario de nuestra patria, pero cuando se cumplan un nuevo aniversario, probablemente estemos llorando que hayan vendido toda la Patagonia. No quiero llorar más, estoy muy enojada. Quiero putearlos a todos, habría que fusilarlos en Plaza de Mayo. Nos cagaron nos vienen cagando hace muchos años. Y creo que eso
Digo, ningún frente electoral el año que viene me va a desenojar. Ningún arreglo me va a desenojar. Y me parece que el paso es convertir ese enojo en otra cosa, en organización, en construcción de poder, en un poder que no le tenga miedo al poder, en un poder que realmente sea, no sea especulativo, ¿no? No esté contando a ver cómo hago para que mi referente, que es el que más likes junta en Twitter, sea eso, la parte de la parte de la parte que me corresponde en un listado que siempre se arma en una unidad básica, en una central del PJ, y todos después vamos a militar en medio del invierno como si no hubiera un mañana, porque siempre lo peor está enfrente. Quiero que lo peor esté acá. Quiero realmente una rebeldía que sea capaz de dar miedo con las ideas locas que tenemos para la Argentina, porque Argentina es un país muy importante. Es tan importante que ponen bases militares en Ushuaia. Es tan importante que miran y hacen tapas de Javier Milei como la novedad en Time y no saben qué va a pasar con Javier Milei. Si el mundo no tiene idea de lo que va a pasar con Javier Milei, quiero que sepan y que quiero que piensen lo mismo de mi programa político. Quiero que tengan tan poca idea sobre lo que queremos hacer con la Argentina, que en definitiva nos vean con esos ojos, con los mismos ojos que ven a un Javier Milei, que no tenemos idea de dónde va a terminar, y que la única certeza que tenemos es que claramente va a terminar con nuestro espíritu, nuestra materialidad y nuestra vida, y no hay nada más triste que esperar que la revolución llegue y básicamente no hacerla. ¿Cómo era la pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Puedo? Sí. ¿Me despacho? Dale. Si no la recordás, dale. ¿Qué tema? Es todo un tema. A ver, yo creo que cada quien y los que estamos acá presentes tendremos una autopsia distinta de los diversos cadáveres políticos que hay actualmente en el escenario electoral argentino. También estarán aquellos que pensamos que el cadáver es el sistema y el olor a podrido se siente en todos lados. Y a mí me parece que Milei, en tanto apocalipsis tal vez, el apocalipsis trae algún tipo de revelación. Y a mí me parece que Milei es la medida del fracaso de la política. Milei es lo que es en su estridencia, en su locura, porque es tan grande eso como el fracaso de la política en los últimos años. Leila hizo un recorrido, pero si fuesen nombres sería Scioli, que ahora está en el gobierno, Alberto y Massa, que está en un holding de inversores de alto riesgo. Y de alguna forma fueron los seleccionados de ese sistema político para representarnos. Creo que la medida del fracaso de la política no es reconocer un resultado electoral, que eso se hace de hecho, sino reconocer el país que se entregó. Y el país que se entregó hace 170 días es un país donde el 60% de los niños son pobres. El 60% de los niños que nacen en Argentina son pobres. Nadie te puede explicar eso. Y no sé si nosotros nos podemos explicar cómo nos acostumbramos a que la Argentina sea eso. Y a mí me parece que la rebeldía, y siglo XXI machacó mucho con si la rebeldía se había vuelto de derecha o no. Si de acá al año que viene no hay una revuelta política, puertas adentro, acerca de quiénes son responsables, pero quiénes son los culpables que nos llevaron a esta situación, y a lo mejor al título ese hay que sacarle los signos de pregunta, porque no somos capaces de decir que no. La rebeldía es decir que no, y en algún momento hay que hacerlo.
Se terminaron los atajos, se terminaron la especulación con las críticas puertas adentro, con no es el momento para esto y aquello. Gobierna Milei, es el peor escenario posible. Y hay que caminar el lento camino que va a implicar la renovación de lo que yo creo que es el peronismo. Si no, como dice un amigo que tenemos en común con Saya, y bueno, tal vez terminemos siendo lo que fue el alfonsinismo en los 90, un recuerdo, una resistencia melancólica de aquello que había pasado. A mí me parece que si el kirchnerismo sigue el camino de la UCR, de un partido, si se quiere, revolucionario, que impugnaba un orden, a un partido de administración de una cosa chiquita en el Estado, bueno, la orfandad probablemente sea total. Pero ahí está la pregunta que hay que hacerse, y no es tanto la descripción exhaustiva o pelearnos a ver quién hace la afirmación más estridente o la descripción más estridente acerca de lo que es Milei, sino qué carajo vamos a hacer nosotros. ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué somos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra ley base? ¿Cuáles son los problemas de Argentina? ¿Somos capaces de señalarlo? ¿Por qué no fuimos capaces de señalar los problemas que hay en la educación? Secundaria, universitaria, ¿por qué? ¿Hay alianzas que nos incomodan? ¿Hay alianzas que no nos permitan decir? ¿Hay intereses que forman parte, tal vez, de lo que somos, que nos cuesta señalarlo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Milei encarnó la bronca? ¿Por qué nosotros no somos la bronca? ¿Por qué si el sistema liberal está en crisis en todo el mundo, nosotros no representamos, como lo fue el peronismo, la impugnación a ese orden? ¿Por qué? No alcanza con la nostalgia, tampoco alcanza con el peronismo, evidentemente. Sí creo que ahí hay una discusión que hay que dar. Y sí creo que vamos a una interna en donde, no quiero hacer metáforas demasiado, pero bueno, que va a haber que pelearse. Y está bien pelearse. Tal vez estuvo mal no hacerlo. Y si después ustedes o nosotros encontramos una explicación en cuál es la interna actual, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que yo no la entiendo, entre la Cámpora y Axel, si me explican cuál es la diferencia programática entre unos y otros, a lo mejor puede haber una discusión política. O a lo mejor la política más de una vez se convirtió en eso. En la política online me parece que había salido que había una reunión entre Elizabeth Gómez Alcorta, Tolosa Paz y Axel y no sé quién, porque están hablando de lo que va a pasar el año que viene. Entonces yo me pregunto, ¿esa rosca representa lo que está pasando acá? ¿Representa lo que está pasando en las redes, lo que está pasando en las unidades básicas? ¿O hay un proceso que ya se ha estudiado por muchos teóricos políticos de oligarquización de la clase dirigente? ¿Eso no lo ven? ¿No lo vemos? ¿No está pasando algo de eso? La crisis es una crisis de representación. Todos los organismos de representación, clubes de fútbol, sociedades civiles, la sociedad rural, los medios de comunicación, llamaron a votar por Massa. Pero hubo una desobediencia generalizada de ese llamado, incluso al buen gusto, porque cuando uno lo ve a Milei y ve, es desagradable, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa con los procesos? ¿Qué es lo que pasa con un mundo que cambia mucho más vertiginosamente, donde las redes sociales medían nuestras conversaciones, medían nuestras opiniones, incluso cogemos a través, quiero decir, forman parte de nuestras relaciones sociales? ¿Cómo no van a haber transformado las formas de hacer política, de comunicar la política? ¿Cómo no reconocer aquello que pasó? Y lo último que quiero decir es que ahora está esta cuestión de los que la vieron y no la vieron, de los que están anonadados, de los que dicen qué locura lo que acaba de pasar, qué locura, nadie la vio hasta que no fueron las PASO, incluso en la encuesta era improbable, incluso imposible lo de Milei. Pero yo conozco a varios que la vieron y yo conozco cómo fueron los mecanismos para disciplinarlo. Y estoy hablando, por ejemplo, de Mayra Arena, que en 2021 fue, que escribió esa nota por Infobae
habló de cómo estaba metabolizando los discursos libertarios en los barrios, en las barriadas populares. Y se tuvo que bancar que una ministra, sentada en 3 puntos del PBI, 2 puntos del PBI, con doble apellido, Gómez Alcorta, le dijese que por decir eso era Bolsonaro, que por advertir lo que estaba pasando, las desatenciones, el agotamiento de cierta agenda en desatención a la urgencia que estaba pasando el pueblo argentino, nos podía llegar a esta situación. Disciplinamiento, señalamiento, la marginaron. Digo, hay que estar en ese lugar de ser una mina que perdió 2 hermanos por malnutrición, que viene, no digamos barrio popular, viene de una villa, y Mayra lo dice con orgullo, y su historia es la que algunos conocerán, que se tenga que bancar, que por decir lo que piensa, decir lo que ve, que es la única generosidad de la que yo entiendo alguien que ve la política puede ejercer, poner en riesgo su capital individual, caer mal, producir malentendidos, o sea, correr ese riesgo, pero para tratar de advertirla. Y la respuesta actual de ese sistema político es, ahora ya naufragando y todo flotando en el aire, no, el problema no fue chocar con el iceberg. El problema es que no fuimos lo suficientemente rápido para partirlo en 2 mitades. Entonces, no verla, el no reconocimiento, me parece que forma parte de algo más grande. Me parece que si no es el momento ahora, en el margen que tenemos, mi generación, nuestra generación, pero también los que están abajo nuestro y los que están arriba, a través de todo lo que pueden aportar a la conversación, si nosotros no somos capaces de al menos generar una revuelta que marque los límites de lo que es tolerable o no tolerable en el sistema político argentino, en nuestro espacio, en nuestro campo, si no somos capaces de mirar a los dirigentes y decirle, nos cagaron, nos decepcionaron, esperamos más de ustedes, si no somos capaces de hacer eso, bueno, el peor de los mundos será la elección del año que viene, en donde será un referéndum, como así ocurrió, con listas cerradas, con sí y no, y tendrá que el pueblo argentino de nuevo tomar una decisión que me parece que la tomó hace muy poco, es si sí o no. Ya se dijo que no, hay que hacer otra cosa. Hablamos de 2010. ¿2010 dijiste? Bueno, 14 años. Insisto con esta cuestión del alfonsinismo en el medio de los 90. Me parece que el desafío es eso, de organizarse, de encontrarse con compañeros. Tal vez el Eslabón sea ejemplo de esa lucha a pesar de todo. 25 años es suficiente tiempo para sacar más de un aprendizaje. Y tal vez hoy, en los días que vienen, en las semanas que vienen, podamos hacer algo al respecto y empezar a ser nosotros quienes muevan la historia. Paulinho, ¿quiere decir algo? Sí, brevemente. En principio, bueno, rescatar lo que acabo de escuchar de los compañeros, que me parece que da para mucho, para pensar, para hacernos nuevas preguntas, para que participen también la gente que está, las hombres y mujeres que nos están escuchando. Me parece muy, muy importante lo que ellos plantearon. Leila hablaba de la cuestión de la política, del poder, ella se refirió al poder que siempre está en el otro, del temor al poder, y a mí me parece que eso es muy productivo para pensar, sobre todo si nos corremos, sin descartarlo, si nos corremos de la palabra poder a la palabra política, y qué pensamos de la política como, y más allá de cómo se ejerza la política y de los nombres y de los dirigentes, la política como concepto. ¿Qué pensamos? Si la política sigue siendo una herramienta de transformación de la sociedad o no. Y después, digo, hablábamos de la resistencia.
y es obvio, es evidente desde hace ya miles de años de que ni la resistencia ni la caracterización del enemigo van por sí solas a lograr una revuelta como la que plantearon los compañeros y con la que estoy completamente de acuerdo con la idea y con el deseo, pero digo, hay distintas etapas, ¿no? Obviamente que con caracterizar y ponerle nombre al enemigo no es suficiente, pero ya eso lo tenía claro Sun Tzu hace 5.000 años. Sin una caracterización del enemigo no tenemos ni para empezar. Entonces, una cosa no quita la otra, son distintas etapas de la lucha y para llegar a la revuelta, solamente poniendo los nombres, quedándonos en lo semántico y en el diagnóstico, no es suficiente. Hay una expresión que usa la matemática, ¿no? Necesario, pero no suficiente. O sea, son distintas etapas para llegar a esa revuelta, pero que tenemos que saber muy bien, tener una descripción muy precisa de aquello a lo que nos enfrentamos, porque si no, de ahí a la revuelta y a la guillotina en Plaza de Mayo, o sea, hay un largo camino por recorrer que se puede recorrer con cada una de estas etapas, con las etapas que marcan los compañeros, con no quedarse en el diagnóstico, con no quedarse en la descripción, con no quedarse en la resistencia, pero la resistencia forma parte de todo este proceso que nos puede llevar a una revuelta. Y después esta cuestión, porque si hay una de las condiciones de posibilidad fundamental para que estemos hablando de un gobierno de Milei, esto tiene que ver con la antipolítica, con la prédica antipolítica que no ataca a tal o cual exponente de la política, sino que ataca la idea de política en su totalidad. Yo conozco... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Para generar un diálogo y Sí. si alguien quiere intervenir, generemos, porque si no parece que hay una cuarta pared. Yo lo escuché muchas veces a lo de la antipolítica, pero la antipolítica la genera la política. La antipolítica es un funcionario caminando por un barrio o inaugurando un cartel de una urbanización que nunca ocurre con un tema de trueno. Yo creo que la antipolítica la generan las corporaciones. Y yo creo que vos me podés dar 1, 2, 100 ejemplos de malos políticos y yo te puedo dar 1, 2 o 100 ejemplos de malos médicos, malos abogados y malos periodistas, pero a nadie se le va a ocurrir abolir la medicina o el derecho. Creo que son cosas diferentes. O sea, claro que tenemos que pelearnos con esos políticos. Y las corporaciones como... Porque no es que no coincida y creo de hecho que tenés razón, pero muchas veces me parece que son coartadas en tanto las corporaciones no estén identificadas y uno no juegue en ese tablero de las corporaciones, en definitiva, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Porque muchas veces las corporaciones o los medios de comunicación o la derecha o la sinarquía internacional o no, muchas veces terminan siendo lugares en donde nosotros somos insignificantes y pareciera ser que no podemos hacer nada. Sí, pero dale. Vení. Tomá. No sale. Hola. Ahora.
No, digo, política, antipolítica, me parece que hay una cuestión de concepción de la política también y de limitación de la política al plano electoral. O sea, si limitamos la política al plano electoral, digo que política, antipolítica, me parece que hay una concepción de la política que se limita al plano electoral. Y me parece que el gran problema es que la construcción de poder, es popular. Es nacional y popular para mi gusto, en fin. Pero digo, entonces, cuando esto de política, antipolítica, no, yo creo que lo que este gobierno, pero no es nuevo, se hizo antes, está atacando la política, no porque ataque a tal o cual dirigente con visibilidad en términos electorales, sino cuando ataca a las organizaciones cooperativas, asociándolas a la corrupción, cuando ataca a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros, asociándolos con la corrupción, porque lo que ataca en definitiva es la organización. Lo que no quieren, esa es la política que no quieren, la organización popular. Entonces, justamente apuntan al dirigente político hijo de puta, como decía él, al que vos y yo lo iríamos a cagar a trompada, digamos, pero en realidad es un tiro por elevación a la política que se construye desde abajo, porque la política también se construye desde abajo. Claro, eso también, solo eso. Cuando la resistencia, no Pablo, una cosita más, la resistencia desde nuestra concepción no es solo resistencia, o sea, la única forma de resistir es seguir construyendo política. Es una etapa, una etapa. Cada uno construye en la medida que puede, ¿no? Digo, el eslabón es una construcción política. Es más, he leído algunas cosas, compañera. Ay, gracias. No, pero digo, es como justamente es la construcción política lo que tenemos que reflejar, lo que tenemos que difundir. Sí, está junto claro, con la caracterización. Ahora, si no hay construcción política real, concreta, corporal... Comunidad organizada. Pero si vos haces un movimiento estatal donde le falta la parte política, y ahí me parece que en algún momento todos empezamos a hablar el lenguaje del Estado, pareciera ser que estamos defendiendo... No, pero no hablo... Lo estatal es una cosa, la construcción política es otra. Por eso. Para mí, digo... ¿Puedo? A veces no es así. ¿Puedo decir una cosita? Esperá que quiero hablar, Leila. No, una cosita simple, o sea, por ahí estamos siempre pensando que finalmente, ¿quién dice qué es la política y qué es la antipolítica? Hubo un pueblo que dijo que la política no iba más. ¿Y qué vamos a pensar? ¿Que son las corporaciones las que se lo metieron en la cabeza? ¿Cómo es cuando nosotros la ideología que tenemos nosotros entra en la cabeza de la gente y decimos, esa es la ideología popular? Pero cuando la ideología del pueblo de repente se rebeló ante una clase política, de repente eso nos parece que, bueno, las corporaciones le llenaron el cerebro. No, yo creo que no. Que hubo problemas que no se resolvieron y que de ahí viene lo que nosotros tenemos que tomar nota, bueno, ¿por qué la gente está diciendo que no? Eso. Yo no creo que el pueblo haya dicho que la política está mal. No creo. Creo que hay una parte de la población que votó a Milei por una cantidad de razones, pero sigo haciendo hincapié en la diferencia entre la construcción política desde abajo, por eso hablábamos de la resistencia en la calle, y de la resistencia que no es solo resistir, no lo tomen en el sentido literal, sino que es construir, avanzar, atacar, construir política, construir poder desde la calle, porque ahí hay otra confusión entre la política, el poder, las cuestiones electorales, los partidos políticos. Ahí hay toda una construcción y creo que es una banalización decir que las corporaciones nos llenan la cabeza. No, eso es banalizar un fenómeno que hay que analizar con mucho más detenimiento, con mucho más respeto y que tiene que ver con un cambio en las subjetividades y una batalla cultural, y de esto se está hablando en todo el mundo,
y que no es simplemente que las corporaciones le llenaron la cabeza a la gente. Eso es una... Pablo. Sí, es una banalización. Veo 6 manos haciendo el redondeo. Va a hablar Leila, después... Hablo yo. Dale, un toque más cada uno y después la seguimos por ahí, así nos amuchamos un poco. Rosqueamos. Nos quedan 4 años, compañero, así que... para agarrar de todos lados, porque me parece que hoy todos tenemos razón, igual. Hay una nota, una entrevista en el 2002, me gusta mucho citarla porque me parece espectacular, que se la recomiendo ver. Un programa, no sé si es de la ciudad de Rosario o Santa Fe, que se llama Hoy y Siempre, 2002. Un set de televisión que era similar a un café. Está Néstor Kirchner. Todavía no se había resuelto la interna del peronismo, todavía no iba a ser candidato el señor. Y lo tienen sentado ahí y le preguntan cómo la ve. 2002. ¿Cómo la ve, Néstor? ¿Cómo la ve, Néstor? Y a mí me gusta mucho una parte donde él habla específicamente de este nuevo ciudadano. Ya no habla de argentino y argentina, Néstor. Habla de un nuevo ciudadano. Introduce una categoría de esta persona que se ha independizado de las corporaciones tradicionales de la Argentina, que ya no forma parte de sindicatos, que ya no forma parte de partidos, que está organizado en organizaciones de la sociedad civil. Él habla particularmente de las ONGs, dices, las ONG me arman actos mucho más convocantes que el PJ, lo dice así, y uno dice, wow, qué locura. Y entiende que hay algo, este nuevo ciudadano, que reclama un tipo de representación, producto, por supuesto, de los 90, ¿no? De estas grandes corporaciones que le han fallado sistemáticamente a la Argentina y encontró otras formas de organización. Creo que en parte esta idea de una ciudadanía despolitizada, que ya ni siquiera piensa en el sindicato, porque somos todos monotributistas, que ya no piensa en el partido porque no se entiende cómo se llama, si es Unión por la Patria, si es Frente de Todos, cuál va a ser el rebranding nuevo que tenga ahora, sino que también incluso las ONGs han encontrado una forma de intervención en la realidad que no tiene nada que ver con los problemas de la gente, sino que es una caja también inútil para resolver los problemas, solo una pantalla y un maquillaje para decir que hacen cosas. En este contexto y en esta realidad, donde estas son las condiciones de posibilidad de organización y de politización de la gente, para mí, lo digo así, lo que hay que buscar es cuál es el sujeto que demanda representación. No hay que asumir que el sujeto está despolitizado, que no le interesa la política, sino cuáles van a ser las estrategias para que esos y esas que reclaman representación tengan efectivamente un capital político que llevar a las urnas y que forme y genere la nueva transformación social que nosotros queremos. Me parece que ahí las corporaciones, las grandes corporaciones, Twitter, los medios de comunicación, Mercado Libre, el celular como gran corporación, son enemigos del espíritu organizacional, porque nos individualizan, nos dejan en nuestras casas, nos hacen creer que poner una película en Netflix ya y ver y comentar si la película en Netflix es más compañera, menos compañera, es liberal, no es liberal, nos posiciona en un espectro político y nos hace más o menos compañero. Somos las fotos que posteamos en Instagram. Si vamos a la marcha de defensa de las universidades, pareciera que eso alcanza para generar una representación que efectivamente después logre revertir el desfinanciamiento presupuestario de las universidades. Eso no es cierto, es lo que nos hacen creer, es lo que no solo la política, los dirigentes, los partidos, las ONGs y las corporaciones capitalistas nos hacen creer, sino que incluso nosotros hemos normalizado. Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera de representación, de organización? ¿Cuáles son los sujetos que están demandando efectivamente que la política les cambie la vida? Pero no solo la política, la comunidad organizada. Mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi amiga. Que no se vota en el Estado.
que no se agota en el Estado, y que tomo esto y que me parece importante, que es que en alguna medida lo que pasó cuando la dejaron sola a Cristina es que se pensó que desde el Estado solo se podía politizar a la gente. Entonces, todo es político. Entonces, todos deberíamos pararnos en una esquizofrenia política, decir yo soy esto, pero no soy esto, ¿no? Como la lógica del amigo y enemigo constante, que es lo que agota, y que no solo agota, sino que vacía de contenido lo que es verdaderamente político, que es que la gente tenga pan, techo y trabajo. Entonces, si nosotros seguimos pensando que lo político y que la politización de la gente y de los sujetos argentinos y argentinas se parte o base hace en efectivamente una declamación meramente estética de lo que somos y de lo que queremos ser, somos cómplices y responsables de que la gente no vea en la organización base, territorial, organizacional, una salida posible. Solamente se dedique a consumir cosas como si leer un libro nos hiciera peronistas y solo eso, ¿no? O sea, bueno, mi foto con sinceramente alcanza para decir que yo la amo a Cristina y que el programa político de Cristina va a hacer que la patria se salve. Eso. Bueno, podríamos seguir 2 horas más, ¿no? Está buenísimo esto que, como decíamos al principio, es muy necesario hoy. Me están haciendo así, que terminemos por lo menos con esta parte. Yo no veo a nadie acá eso. Es más, me parece que hay gente que quiere participar. Una sola persona. Bueno, vamos a agradecerle a los invitados, a las invitadas, a Tomás, a Leila, al profe Pablo. La verdad que estuvo buenísimo, es lo que decíamos al principio. Hay que generar estos encuentros, debatir, discutir, enojarnos, desenojarnos, abrazarnos y ver cómo podemos transformar realmente la realidad de los argentinos y las argentinas. En un ratito se viene Garage acá, hay un escenario, ahí vamos a hacer pogo seguramente. Después está Juan y Fabre, después está Charlie Egg. Estamos festejando los 25 años del periódico El Eslabón. Aguante El Eslabón, aguante la autogestión, viva Juanes.